Muy buenas tardes a todos, jóvenes. Bienvenidos a la segunda parte de Mar de Nubes. Esta casa la visitamos. Bueno, ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, arquitecto. Bien, me presento, soy Carlos Castellanos. Ingeniero Carlos Castellanos de Mar de Nubes. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Vimos esta casa hace un año y medio en construcción y es un gustazo y un verdadero placer regresar para verla terminada. No, el gusto es para de nosotros que haya venido nuevamente aquí el desarrollo de Mar de Nubes y ver cómo quedó ya este proyecto terminado. Excelente. Para los que no vieron el primer video, aquí ya tenemos nuevos suscriptores. Platícanos en dónde estamos, de qué se trata Mar de Nubes. Bueno, Mar de Nubes está ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos a 10 minutos de San Cristóbal en la carretera kilómetro 38. Nos pueden visitar. Con la nueva carretera, con la ampliación, estamos a 35 minutos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Por qué Mar de Nubes? Mar de Nubes, el nombre es porque se hace un efecto por la altura que estamos en San Cristóbal. La altura de San Cristóbal son 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces se hace un efecto a lo lejos de que las nubes vienen hacia el desarrollo. Entonces se genera ese efecto como si estuvieras viendo que las nubes vienen hacia ti. Entonces esa fue la razón por el nombre de Mar de Nubes. Bonito, bonito. ¿Y de qué tamaño son los lotes? ¿Qué dimensión tiene? Tenemos varios lotes, tenemos lotes desde 300 metros cuadrados hasta 600 metros cuadrados. De hecho, te aprovecho de decir, vamos a estar ya próximos a abrir una segunda etapa, en lo cual vamos a tener 25 lotes adicionales de dimensiones, te digo, de 280 a 400 metros y aquí tenemos disponibles todavía lotes de hasta 600 metros. Excelente, excelente, buenísimo. Y a ver, platícanos entonces las dimensiones de la topografía, porque veo que vamos a ver, vamos a hablar como si nunca la hubiésemos visitado, ¿no? Exacto. El terreno baja bastante. Te platico aquí, el propósito de esta casa fue aprovechar y ver que se puede construir en zonas con una inclinación muy prolongada. Si tú vemos aquí a la derecha, puedes ver que está soportada por unas columnas, la altura más o menos de 7 metros en las columnas, desde el nivel de abajo hasta arriba. Entonces, lo que queremos nosotros mostrar es que se puede construir en zonas que son muy accidentadas, que es la parte aquí en San Cristóbal. Lo que te hace aprovechar la vista es ese desarrollo, esa parte. Entonces, Bellísima vista. el terreno de esta casa tiene 326 metros cuadrados de terreno, construcción 189 metros 189 cuadrados de construcción. Cuidado, Excelente. cuidado. En una sola planta. Sí, es una planta, vas a ver adentro, tiene diferentes niveles Ajá. para aprovechar el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción en la altura, no podemos exceder por el reglamento para aprovechar que las casas de enfrente puedan aprovechar la vista. Si no, vamos a tapar la vista. Entonces hay un reglamento que se tiene que cumplir para la altura de las ¿Cuál construcciones. es el límite de altura? Depende de donde se esté ubicado, hay un nivel que se entra de validación y puede ser 3 metros, dependiendo de donde esté el desplante. Ok, ok, ok. Excelente. Pues vamos a conocerla. Pásale. Estacionamiento aquí arriba, Exacto. ¿verdad? Al nivel de calle. Lógico. Tenemos estacionamiento, Ajá. hasta 3 carros pueden entrar aquí. Si quieres, pasamos. Están estas ventanitas con los marcos de madera. Claro, la madera. Madera luce mucho. Sí, es ciprés blanco. Por ahí Ciprés hemos blanco. platicado ciprés blanco, la madera. Pues, Esa madera es pase, arquitecto. bellísima. Ok. Me gusta esta celosía, ¿verdad? Que te Sí. vestibula. El objetivo de la celosía fue eso, que cuando llegues te haga un poquito no veas por completo el fondo y te cree ese efecto, te enmarque. Entonces, tenemos hacia la derecha, es la subida vamos más tarde a ver como el roofcito, y a la izquierda tenemos el acceso a las habitaciones secundarias y la principal. Y aquí cuando tú entras, pues puedes ver aquí apreciar sala, comedor y cocina. Que lo importante aquí, su valor agregado es la vista. Tú puedes estar aquí, llegas después de trabajar, descansar fin de semana y tienes toda la vista.
Increíble. ¿Qué altura ganamos en este espacio? Esta altura trae 3.6 metros. O sea, tenemos una altura pues, para Importante. aprovechar y se siente espacioso. Tenemos la cocina, granito, igual ciprés, para mantener ese concepto. Se ve muy elegante. Claro. Tenemos Y es sólida la madera, ¿verdad? sólida, sí. Si ves aquí sala, comedor, cocina, te da mucha amplitud. Ujú. Sientes un espacio abierto. Y aquí, Interesante este mueble también, ¿verdad? Que te sí, respalda la cocina. Y hacia este lado vamos a áreas de servicio. exacto. Mira, si gustas pasar Ujú. aquí. Tenemos el cuarto de lavado con la vista más bonita también de la casa. Tiene Excelente. una muy buena vista. Gran vista en el cuarto de lavado. Exacto. Y aquí tenemos un medio baño. Este es el medio baño de visitas. Exacto, medio baño de visita. Ok, pues muy separado del área social, jóvenes. Exacto. Con una buena ventana, para ya saben Y que... aquí un pequeño espacio que se puede aprovechar para almacenamiento. Siempre necesitamos espacio para almacenar más Nunca es cosas. suficiente. nunca es Exacto, suficiente. nunca es suficiente. No se crean, jóvenes, eso no es taoísta. Muy bien. Y Me aquí, gusta mucho el diseño de interiores. Muy bonitos los muebles. la- Esta salita quedó perfecta. Súper bien. Artex. Muy buena. Si conocen Artex, estos están acá en Guadalajara. Es una muy buena marca de muebles. Se las recomiendo. Y la vista se las La recomiendo más. aquí es donde te comentaba que tú puedes estar aquí sentado y hay cierto horario que se ven las nubes a lo lejos y se empiezan a venir hasta que abrazan el desarrollo. Hasta tú ves cómo se vienen las nubes, las ves, vienen y ese efecto. Ya de repente ya estás cubierto de nubes. Y también entran a la casa. Todo. Está Claro, abierta ¿verdad? la puerta, entra. Está buenísimo. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el CUAD, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que está pegado a la barranca de Huentitán, allá en Guadalajara. Y en las clases de las 7 de la mañana, en época de invierno, entraba la neblina al salón. Así está De aquí. repente ya no veías al profe. Así se es aquí. Y te digo, las vistas por esa altura que traemos de Tuxtla a San Cristóbal. En Tuxtla estamos como a 600 metros sobre el nivel y San Cristóbal 2200. Entonces, si tú ves, a lo mejor no se puede apreciar porque está un poco nublado, pero tienes vista, te ve a lo lejos la vista. Esas alturas te ayudan a tener estas vistas. Maravilloso. No, se ve increíble. Aquí Qué bellísimos cielos. puedes despertar, te levantas y tu café y Y a ver el disfrutar que estás paisaje. vivo. Exacto. Excelente. ¿Y dónde están las habitaciones? Pues vamos, mírate, vamos a las habitaciones. Fíjense cómo se va a perder un poquito ya con las celosías. Ah, ya no lo ven, ¿verdad? Vamos. Pues mira, tenemos dos habitaciones. Las habitaciones se sacrifica la vista, son las que pues quedan hacia el lado de la calle. Esta es una habitación secundaria más amplia. Aquí cabe una cama matrimonial. King size. Y hasta aquí Sí, sí, sí. Y tiene espacio para closet para también, closet, ¿verdad? exacto, para su closet. Tenemos su baño completo que es compartido. Muy bien, lavamanos de mármol. Exacto. Bonito el mueble, fíjense. Su patita y su espacio para las toallas. Muy bien. Y aquí está la otra recámara secundaria. Está un poquito más enfocada para litera, individual, oficina. Igual si es una recámara, pues tener aquí tu espacio para tu closet. Si ves aprovechando la iluminación, muchos espacios, muchas ventanas para iluminar. Eso es bien importante. Y aquí baja el nivel. Sí, Aquí se... como platicábamos, en esta casa tienes juego de niveles, pues para aprovechar, no ganar por la altura que tenemos la restricción, pues hay que empezar a hacer ese juego de niveles. Y aparte la altura, el hacer este nivel te da la sensación, aunque la recámara es un poquito más pequeña, no te sientes apretado. que es un poco más alto. ¿Qué Exacto. altura tenemos? Aquí tenemos como 250, 240. Sí, está un poquito más. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Y tiene su baño? Este es baño compartido, Baño sería compartido, este que claro. acabamos de ver ahorita. Ajá. Y para acá vamos a la
recámara principal. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Son 189 metros cuadrados de construcción. 189. Sí. Aquí también bajamos, jóvenes. Vale, vamos a bajar aquí. Vamos por aquí. Y pues aquí tenemos su vestidor y su baño. Me gustan estos vestidores de hoteles modernos, ¿verdad? Exacto. Muy ligeros, pero se ven muy elegantes. Es que la madera, ¿no? Ese ciprés negro. Sí, el ciprés. blanco, es una belleza. Y el baño principal, aquí lo tienen. Y esta es una casa que sirve como un modelo, ¿verdad? Sí, esta actualmente es como una casa muestra de lo que queremos es enseñar a los clientes que es posible construir, aunque el terreno es accidentado, todo es posible. Con Claro. arquitectura, ingeniería, diseño Todo y se cálculo, puede. todo se puede. Exactamente. Y aquí pues tenemos la recámara principal que Uf. si ven la vista, luego aparecen las fotos, Qué dicen, loco. oye, es una imagen pegada, no, así se ve. Cristal templado, claro, con la seguridad. No abre, la ventilación viene a través de esta ventana, es la que ventila, pero esta pues te marca toda la vista como un mirador. Es un mirador literal, ¿eh? Súper, súper seguro. Súper seguro. Y allá enfrente nadie nos va a tapar la vista. Pues no, aquí todo esto, si ves, es la parte de, también por alturas, te digo, la comentamos la segunda etapa, pero igual con restricciones de altura. Ah, ok, Y ok, a lo ok. lejos, Esta es la segunda etapa. todavía va a estar un poquito más hacia allá, Ujú. pero estamos con el desarrollo de la segunda etapa. Ok, Pero si ves la ventaja de ser tan accidentado y los niveles, es poco probable que te tapen la vista. claro. Entonces aquí sí la cama está directamente apuntando a la vista. Claro. Te levantas y te asustas porque ves ahí el águila chocando con la ventana. No, este es como el fondo de Windows XP, Exacto, ¿verdad? exacto, es como el Windows XP. Saludos a todos los millennials, generación X. Que todavía se acuerdan. Que todavía se acuerdan. Lin, lin, el sonidito, ¿verdad? Y el botón verde de Windows. Exacto. E inicio. ¿Qué van a hacer? Ustedes nunca lo sabrán, jóvenes centennials. Bueno, claro, ya vimos el baño y el Claro. vestidor. Y ahorita pasamos al roof o a la terraza, como Ok, ves. ok. Aquí sí ves también Está aprovechando iluminado. la iluminación, buscando todo, aprovechar la naturaleza, la iluminación. San Cristóbal es fresco, entonces se busca que con todo esto también tratemos de calentar la casa. Claro. La Sí, orientación ayuda a que de forma natural se caliente. ¿El sol por dónde sale? Esta tiene orientación hacia el sur, entonces como que el sol, si vemos ahorita se está poniendo, pero tiene orientación al sur y ayuda en esta zona de San Cristóbal para que te ayude a calentar. Wow. Y aquí otra vista, aquí esta casa está llena Impresionante. de vistas. Y me gusta el piso de barro, ¿eh? Le da Claro, el toque natural. sí. Entonces Muy aquí bonito. una reunión, tranquilo, una cena, desayuno y la vista aquí, impresionante. Si ves así hasta lo lejos, no se ve, a lo mejor se aprecia, pero como el río. Sí se ve el río, ¿ya lo vieron? A ver si se los puedo mostrar por ahí. Por ahí al De aquí. fondo. Denle zoom. Ahí se alcanza a ver. Un poco. Por ahí, por ahí. Pero si tú ves así, tienes una vista. Sí, no, privilegiada. La naturaleza, jóvenes. Entonces tú ves pues la vista de la casa, más que el frente, es por la parte de aquí atrás donde se ven los ventanales. El que vería más la vista de la casa era el que está acá enfrente. Ujú. Pero es para aprovechar que se pueda apreciar en la naturaleza. Buenísimo. ¿Y cuántos lotes son el En fraccionamiento? esta primera etapa son 36 lotes O sea, son poquitos lotes. y en la segunda etapa van a ser 25. Excelente. Digo, en la segunda etapa, estamos trabajando, ya se va a empezar con el acceso también, con la notificación, pero pues ahí vamos a ir avisando en redes sociales cómo vamos con ese avance. ¿Y cómo los podemos contactar para el que Pues quiere tenemos comprar un lote? en redes sociales, tenemos Facebook,
que es un desarrollo Mar de Nubes, nos pueden encontrar. Excelente, directamente. Por Muchísimas gracias. ti, arquitecto. Ha sido un gustazo regresar a verla terminada, ¿eh? Claro. A veces la gente dice, no, ya no va a volver. ¿Cómo no? No, y cambia mucho de obra blanca claro. cuando viniste que está en obra blanca, ahorita que ya está terminada. Y amueblada Y todavía. exacto, el mueble, la combinación, todo lo que te ayuda a apreciar muy, muy diferente las cosas. Sí, definitivamente te da otra perspectiva, otra escala y te da calidez, ¿verdad? Una Claro. casa amueblada pues es una casa que puedes habitar. Exacto, y aquí como platicamos, el objetivo de este desarrollo es no poner muros en las colindancias que sean verdes, o sea, puedes poner tus árboles para separarte del vecino, pero es la naturaleza. La naturaleza. Sí, el que quiera venir aquí es porque le encanta la naturaleza, quiere venirse a pasar unos buenos días de vacaciones, olvidado de la ciudad. Pues ingeniero, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por recibirnos una vez más acá. No, gracias a ti, arquitecto. En Muchas Mar de gracias. Nubes. Jóvenes, espero que les haya gustado el video. Sigan las redes sociales de Mar de Nubes para que vayan conociendo pues, toda esta belleza natural que pueden presenciar y pueden visitar. Ustedes ya lo saben. Cotaparetis, adelante.